El caso de los migrantes es una situación muy común aquí y hasta divertida porque se brinca. Hay un cerco, el famoso cerco de Trump. Ya existía antes algo parecido, pero chiquito, y ya lo mandó poner el doble, ¿no? Creo, Pablo. Sí, de alto. Y pero les vale Wilson. Los mexicalenses tienen un entrenamiento que, híjole, qué bárbaro. No te la cuento porque no me la vas a creer. Hay videos. Cursos y talleres para el desarrollo humano presenta estrategias de comportamiento y transformación personal a través de Radio Café Jazz, con el firme propósito de compartir herramientas sencillas para el crecimiento personal a través de una plática amena y con un buen café. Bienvenidos a Radio Café Jazz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 6 aquí en Radio Café Jazz, en una plática amena sobre cosas cotidianas que podrían dejarnos alguna experiencia, algún recuerdo o hasta algún tipo de consejo para sobrellevar la vida diaria. Una vez más le doy la bienvenida a mi estimado Pablo, que nos acompaña. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a Radio Café Jazz. Muy interesante el programa del día de hoy, Gufiño. Y como tú bien lo sabes, pues programé algunas preguntas bastante interesantes porque nuestro invitado del día de hoy es una persona que ha tenido que echar mano de todas sus herramientas para salir adelante y llegar en donde está. Entonces, pues, qué mejor que lo presentes de una vez, mi Gufiño, porque ya quiero preguntarle. Y hasta improvisando herramientas. Hoy hablaremos, como ya lo escucharon al principio, de migraciones, migrantes en todos los aspectos. Y esta persona que nos acompaña ahora sí, Radio Café Jazz, nos empezamos a hacer internacionales porque tenemos un amigo venezolano, tremendo Jesús Rivas. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Jesús? Gracias, un placer para mí, de verdad, estar aquí en su programa y bueno, aquí a la orden para las preguntitas esas que dice Pablo que tiene ahí por la manga. Con mucha jiribilla. Después vas a soñar a Pablo, Jesús, vas a soñar a Pablo. Ojalá que no. Muy bien. Estimados escuchas, Jesús nos acompaña o nos estamos conectando a través de Zoom. Y él está en Guatemala. Él es de Venezuela, de Baja California Sur, iba a decir. De América del Sur, de Sudamérica, y ha emigrado a Guatemala. Y nos va a contar toda su historia. Es 1 año y medio, parece ser, que de travesías y de retos. Que bueno, mejor dejamos que Jesús nos cuente. ¿Quién es Jesús Rivas? Bueno, Jesús Rivas es un venezolano de 38 años, con muchos planes a futuro. De verdad, para mí, como venezolano, ser venezolano es un orgullo, pues, pero como les cuento, la situación política de mi país no es la mejor del mundo y eso nos obliga a nosotros a emigrar. Hace ya un poquito más de 1 año y medio se dio la oportunidad de viajar aquí a Guatemala por la misma cuestión de mejorar la calidad de vida. Y bueno, aquí estoy, pues. Eso. Poco a poco luchando. Yo tengo una curiosidad, para empezar. Échale. ¿Qué fue lo que te llevó a moverte de Venezuela a Guatemala y por qué Guatemala? Bueno, siempre en los planes por lo menos la mayoría de las personas que deciden emigrar buscan, como decir, la parte cómoda, pues la parte donde ellos piensan, como digo piensan porque todo es ficticio después que uno da el paso, donde se le puede hacer más fácil o donde le brindan la oportunidad o ese tipo de cosas. Desde que empezó la situación en el país, bueno, yo tuve, como si siempre, la inquietud de emigrar por, como les dije hace un momento, tratar de mejorar la calidad de vida. Y Guatemala fue una opción que me presentaron, pues, como una oportunidad. Y por eso fue que estoy aquí, por una oportunidad que me salió de trabajo. Ah, muy bien, entonces ya ibas con plan de trabajo para allá.
Sí, sí, pero no fue todo no fue color de rosa, como dicen. No era como parecía. Es difícil el emigrante irse tan lejos, Ujú. porque la mayoría de los venezolanos miran que se hacia Perú, Colombia, Ecuador, porque son fronteras de allá del mismo lado de Sudamérica, pues. Ok. Y las personas que emigran para acá, por lo menos para Centroamérica, es un poquito más difícil porque ya es como otros requerimientos, piden visas por la misma cuestión migratoria. Estos países de Centroamérica se pusieron muy estrictos por el flujo de migrantes alocado que se presentó por la misma situación. Y la mayoría de los países para acá, para Centroamérica, uno tiene que sacar una visa y ese tipo de cosas. Fíjate, hablando de visas, estamos en Baja California y básicamente pues es una puerta para Estados Unidos para muchas personas, principalmente del centro de México y de Centro y Sudamérica también. Es muy común ver por aquí gente que va con el sueño americano tras el sueño americano y uno que otro loco que se le ocurre irse para el centro de México, como yo, que emigré de Baja California, que es el norte de México, hacia el centro de México. Y estamos tan separados, la parte norte de Baja California y la parte norte de Sonora, San Luis y Peñasco y cosas así. Estamos tan retirados de México que realmente irse al centro de México es una gran aventura. Más adelante vamos a platicar un poquito de eso y también de las situaciones que se vive, como dice Jesús, el cruzar para Estados Unidos, que se ocupa visa y hay mucha gente pues obviamente que no tiene y le busca el modo y se va. Y es una aventura. Ahora imagínese cambiar así completamente de país, de costumbres y de nación casi, ¿no? Fíjate que afortunadamente yo tengo conocidos venezolanos que radican aquí en Mexicali. La mayoría son músicos, bueno, yo me muevo mucho en ese rubro, ¿no? Pero son maestros de orquesta, son cantantes, etcétera, etcétera. Y con ellos, platicando con ellos, pues siempre nos dicen que la situación por la que ellos salieron de Venezuela, pues es la situación política, social que hay allá, ¿no? Entonces, es tan extremo como se vivía la situación en Cuba cuando estaba Fidel Castro a todo lo que daba. Es un socialismo, es un comunismo. ¿Qué es lo que se vive ahorita en Venezuela? Y qué facilidades y qué dificultades tienen ustedes para entrar y salir del país. No, eso por lo menos, o sea, siempre dando mi opinión, pues, siempre Claro. hablando mi opinión, cada quien tendrá su forma de expresarlo, pero como te digo, mi opinión, si es o no es, bueno, ya queda a criterio de los que viven lo que han vivido la situación, pues. Claro. Por lo menos en Venezuela, no, de hablar de dictadura como tal, no hay ningún tipo de dictadura. Que hay una situación política y una situación social, no se puede negar. Porque te pongo un ejemplo, si tú tienes dinero o tienes un buen trabajo, tienes una empresa, tú puedes salir de Venezuela las veces que tú quieras. Okay. O puedes comer lo que tú quieras. Pero ya, como quien dice, el problema social es tan grande, pero es hacia las personas más humildes, pues. Las personas que viven de un sueldo mínimo, las personas que viven de su trabajo diario. Esos son los afectados en la cuestión social, pues. ¿Me entiendes? Si Sí, tú igual que México, ¿no? tienes dinero y se te antoja ir para Estados Unidos y tienes visa, puedes ir semanal 5 veces a la semana si quieres. Pero por lo menos no es como en otros países. Te pongo un ejemplo: tú eres un trabajador, tienes un trabajo medianamente, unas posibilidades, ganas más del sueldo mínimo. Si tú tienes visa, puedes ir a Estados Unidos de unas vacaciones. ¿Me entiendes? Sin ser un gran empresario, sin ser un gran magnate en ningún mercado, tú puedes hacer cualquier cosa. En Venezuela, simplemente para no trasladarse de un estado a otro, los pasajes, te puedo decir que cuesta más de un sueldo mínimo, pues, ¿me entiendes? Entonces es donde se ve la realidad del problema social, pues. Ok, porque entonces lo que yo tenía entendido es que, por ejemplo, todo está muy escaso, el sueldo es muy bajo, no hay, ¿cómo te puedo? Tampoco, hay muy trabajo
hay muy poco o muy mal pagado. Entonces, todo eso es lo que yo tengo entendido que es lo que obliga a las personas a salir, como tú hablabas hace rato, de su zona de confort y poder moverse para buscar una mejor situación. Claro, eso es como decir, esa es la cadena. Porque te pongo un ejemplo, yo en Venezuela trabajé en una constructora. Okay. Trabajé en una constructora, era como un ejemplo, el office boy de la constructora. Iba, hacía los mandados, compraba material, una que otra cosita que uno aprendía en el campo ahí de la construcción con respecto a cuestiones de supervisión. Y mi cargo no era, como decir, gerencial, pero sí tenía un buen sueldo. Okay. Y eso me permitía viajar, porque era en otro estado, en Venezuela tiene varios estados. Yo trabajaba en otro estado que no era mi estado natal, pues, ¿me entiendes? Como que ustedes migraron, bueno, yo migré a otra ciudad de Venezuela. Y eso me permitía a mí en diciembre ir a mi casa, compartir con mi familia y todo ese tipo de cosas, y no se me hacía difícil, pues. Claro. ¿Me entiendes? Pero en la medida que se fue apretando la situación y poniendo lo que tú mismo hablas de la escasez, ahí todo se fue poniendo más difícil, empresas cerrando porque no podía mantener la cuestión, porque aparte de eso, Venezuela vive una situación de un control de cambio. Entonces no es como en México que un dólar cuesta, no sé, 20 pesos, por poner un ejemplo. Ajá. Y eso es algo fijo que si tú tienes tanto, tú los puedes comprar en dólares, los puedes guardar, los puedes ahorrar, puedes hacer lo que tú quieras. En Venezuela, eso, el gobierno puso un control de cambio y eso se salió de las manos porque los que quieren dólares tienen que comprarlos en el mercado negro. Te voy a poner un ejemplo para que sea más entendible. Dime tú, con un sueldo mínimo, ¿qué tú puedes comprar en México? Digamos que puedes comprar la canasta básica, frijoles, tortillas, arroz, tal vez te puedes dar el lujo de 1 o 2 cervecitas a la semana. Puedes que con tu sueldo de una semana tú compres comida y puedas mantener una familia de 4 personas, un ejemplo. No un menú gourmet que vas a comer carne ni pollo todos los días, pero sobrevive. Claro, si la pareja trabaja si la pareja trabaja a la semana, se pueden dar una vida, digamos, por lo menos respetable. Bueno, imagínate que en Venezuela tú trabajes una semana y eso nada más te alcance para tú hacer una comida de 2 días. ¿En serio? Ok, wow. ¿Me entiendes? Entonces por eso es que en Venezuela la calidad de vida ha bajado mucho, ¿me entiendes? Entonces en vez de que si tú por lo menos comías carne 3 o 4 veces a la semana, ya comes una y en vez de trabajar tú y tu esposa, tienes que trabajar tú, tu esposa, tu hijo. Entonces tú tienes que llegar de tu trabajo y ir a lavar carros, tu esposa tiene que vender helados ahí caseros entonces la vida del venezolano se ha vuelto una sobrevivencia para poder por lo menos medio abrir un hueco para tapar otro, pero yo lo pongo de esa forma, ¿entiendes? Wow. Además, sin embargo, la virtud del venezolano es que siempre somos personas luchadoras, pues, y siempre tú vas a ver que un venezolano no se va a afligir, siempre te cuento los problemas y en este ámbito, pero siempre tratando de salir adelante, pues, y de que hay mucho trabajo, pero como te digo, todo es una cadena y todo se va complicando a medida de tus necesidades, porque de repente tú puedes conseguir para la comida y puedes conseguir y todos los días puedes comer algo y puedes mantener a tu familia con respecto a la comida, pero si se te rompe el zapato, ¿cómo haces? O si se te daña la refri, ¿cómo? Entonces ahí es donde se pone todo más apretado, pues. Claro. Wow. Obviamente, en tu experiencia, que es ahorita estás en Guatemala, ¿tienes en mente ir más hacia el sur? ¿Te quieres quedar? ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo la ves? Bueno, ahorita, aquí entrando en confianza, no somos los grandes panas, pero estamos hablando entre confianza, pues. Claro. Si yo tuviera la oportunidad, me regresara a Venezuela así con la situación que tenemos. Órale. Entonces, ¿cómo está siendo tu vida entonces ahí en Guatemala? Sí, no, bien difícil porque, como te digo, yo llegué aquí bajo una propuesta de trabajo y no me fue bien, y entonces, por las mismas cuestiones de residencia y ese tipo de cosas,
es muy difícil crear una estabilidad, pues, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú eres foráneo y no eres, tienes una cultura diferente o muchas cosas, uno ve muchas situaciones que de verdad no, o sea, uno no se la recomienda a nadie, pues. Claro. Claro, entonces, claro, por supuesto uno sigue y uno sigue buscando, uno sigue apostando a las oportunidades y todo, pero de verdad es bien difícil, por lo menos ahorita con la pandemia, que te llega el fin de mes, tengas que pagar servicios, tengas que pagar arriendo, tengas que hacer un montón de cosas y no puedas trabajar, pues, o no puedas conseguir trabajo, ¿me entiendes? Como si esa es la realidad del migrante, pues, y ahorita con esta situación más todavía. Ok, ¿cuál es el problema así más común o más difícil de enfrentar? ¿Te has topado así con alguna especie de racismo de decir de que por el hecho que vienes de Venezuela o que simplemente vienes de otro país, te has sentido una especie de rechazo o es simplemente en la parte, digamos, ¿cómo se dice? De manejo de documentación o algo así? Sí, por lo menos para la diferencia del centro con Sudamérica es que hacia este lado no hay tantos venezolanos. Okay. No es igual comparar con Perú, porque por lo menos en las noticias tú ves más la xenofobia en Perú, Ecuador, Chile, porque son países que son más accesibles a las personas que no tienen recursos para viajar, pues, ¿me entiendes? Okay. Entonces, por lo menos en Colombia, yo he visto noticias en situaciones que hay 200 venezolanos durmiendo en una plaza, por cuestiones así. Entonces, por lo menos aquí en Guatemala, así tanto como la xenofobia o el racismo por ser de otro país, o en este caso venezolano, no he sentido eso, pero sí en lo que tú estás comentando sobre la residencia, los problemas que tiene la embajada aquí en Guatemala, porque por la misma situación política es difícil sacar una documentación. Okay. Aparte de que si tú vas a hacer cualquier trámite y necesitas un papel, son $50, $100, y si no estás trabajando como los tienes, ¿me entiendes? Entonces, si no tienes esos papeles, no puedes optar por un buen trabajo. Quien te da la oportunidad quiere explotarte, quiere aprovecharse de que necesita para... ¿Me entiendes? Entonces la diferencia sí es más en el rollo político, ¿no? En los trámites, en ese tipo de cosas que se te complica y como dice, pues la gente se aprovecha de eso, pero claro, es más claro, en el rollo político. Sí. De tanto así como xenofobia o racismo por otra nacionalidad, no, porque de verdad... O sea, en todos los países hay personas buenas y personas no tan buenas. Eso ya queda de parte de las personas si quiere que lo afecte o no. Por lo menos a mí no me afecta. A mí lo que me afecta es mi estabilidad. Eso sí me afecta, ¿entiendes? Y eso es lo que uno trata de siempre de... Y entonces, como dices, en Venezuela hay complicaciones, pero por lo menos ya sabes cómo funciona, ¿no? Ya sabes cómo hacerle, ya sabes cómo abrirte camino. Claro. Ya por lo menos ya uno tiene familia, tiene apoyo, tiene cuestiones. Entonces, ahí ya uno... se defiende un poquito más, pues, como digo yo. Hablando obviamente desde la ignorancia completa que tengo, porque fíjate, yo obviamente pues he viajado más para acá, para el norte, para Estados Unidos. Te puedo decir que conozco más ciudades de Estados Unidos que del propio México por la facilidad que tiene uno que está aquí en la frontera, pues, de viajar. Y más cuando uno trabaja en ciertas partes o que trabaja en el gobierno, más fácil se pone poder agarrar una visa y pasar, por eso no hay problema. Ahora, tú cuando sales de Venezuela, no sé si escuché mal, pero no todos los países para cruzar te piden una visa o te piden o simplemente con tu identificación de ciudadano venezolano puedes pasar, porque aquí sí, de rigor te piden la visa, si no la tienes no pasas para el otro lado. Estados Unidos. Pues, bueno, por lo menos hace... No sé, creo que más o menos desde el 2017, cuando empezó más la situación del migrante en Venezuela, que la gente empezó a migrar en masa, fue donde los países hicieron como ciertos decretos para controlar un poquito eso, pues. Por lo menos hacia Sudamérica es como aquí Centroamérica, pues. Si tú puedes ir nada más, puedes ir a Colombia, Perú con tu pasaporte. Hasta más o menos hace un año y algo que empezaron ya como con ciertas limitaciones. O sea, no son tan permisivos como antes. Pues si tú llegas a la frontera de repente a Colombia, sí puedes pasar. O sea, te preguntan qué vienes a hacer, visitar y tal, te enseñan tu pasaporte y tú entras normalmente. Pero por lo menos si vas a Perú, ahí sí ya pusieron más controles, pero por la cuestión migrante. Pero no era así, no era así. Okay. Y de hecho,
para aquí a Centroamérica y parte del norte, creo que el único país que no pide visa es México, los venezolanos. Ok. Todos los países piden visa, todos los demás. Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, todos piden visa, pero a raíz de la situación política, pues de la cantidad de gente que empezó a emigrar a lo loco, y ahí sí la gente como empezaron como a controlar. Fíjate lo que es tener, Goofy, ignorancia sobre nuestro propio país. Por ejemplo, yo no sé si aquí sea como salir de aquí de México para entrar a Guatemala, igual que como los gringos no tienen pasaporte, no piden pasaporte para pasar para acá, ¿me explico? Porque uno sí tiene pasaporte para ir a Estados Unidos, pero ellos no tienen pasaporte para venir. O sea, a México puedes entrar libremente. Eso quiere decir que para todos los países es igual. No tenía yo conocimiento de eso. Se supone que México es uno de los países más libres en ese aspecto. Sin embargo, no sé si para ir a Guatemala hay alguna situación, porque hace algunos años yo viajé a Chiapas y me tocó andar ahí turisteando y con algunos amigos ahí, algunas amistades que hicimos allá. Y me llevaron a la parte frontera, básicamente, con Guatemala. No llegamos hasta allá por no sé por qué razones, pero me dijeron, mira, aquí por esta carretera derecho llegas a Guatemala. De hecho, aquellas luces ya es la frontera. Y yo, ok, interesante. Yo creo que no piden nada. Siempre en la frontera, antes de pasar como decir, la alcabala migratoria, por supuesto te preguntan, pero creo que pasa solo con el pasaporte. De México. Pasa solo con el pasaporte. De México a Guatemala. Porque aquí he escuchado que hacen excursiones a Tapachula, que es como una especie de un puerto libre, he escuchado. Y hay mucha gente que va de aquí hacia allá a comprar cuestiones importadas, licores y cuestiones. Y solo con su DPI ellos van y pasan, pues no necesitan ningún tipo de permiso ni nada. Solo dice y pasa la frontera. Y me imagino que el que se quiere ir más, que puede ir. Ok, eso es bueno. Interesante. A ver, Guatemala, estoy viendo aquí los estados diferentes aquí. Yo creo que Guatemala está parecido a Guerrero, más o menos. Ok. O tal vez sí, como Guerrero o Oaxaca. Aunque también se parece mucho a Chiapas. Jesús, ¿tú en qué parte estás? ¿Estás más pegado a El Salvador y Honduras o a Belice o a México? Estoy como en la ciudad, en la propia ciudad, en el centro. Ok, en el puro centro. Sí, pues para donde arranques está complicado. Es la misma. Sí. Es como jugar al stop. Aunque aquí el país no es tan grande como tal. Lo que pasa es que las vías sí son, o sea, no tienen como mucho acceso y de repente pongo el ejemplo porque yo fui hacia Petén, que es frontera con México. Son como 500 kilómetros y uno se echa 9, 10 horas. Entonces, es una locura. Pues. Y en Venezuela uno hace 600 kilómetros en 5 horas, un promedio de 120 kilómetros por hora, algo así, pues, porque son puras rectas, no hay tanta montaña y tantas cuestiones. Sí, Guatemala es básicamente el norte de Baja California, casi nada más. Interesante, porque mira, aquí nomás para ir a otro estado de aquí por ejemplo, si tú quieres ir de aquí ¿qué te digo yo? A Obregón o en Navojoa, haces 12 horas o 13 horas en carro. Y no has salido todavía del norte de la República. Sí. Estás hablando que allá con 6, 7 horas ya pasaste 2, 3 países. Ya estás en otro país. Pues, o un país. Claro, sí, por lo menos. Bueno, imagínate, yo estoy aquí en el centro del país, pero yo no estoy más cerca hacia El Salvador. Entonces creo que de aquí a El Salvador creo que son como 3 horas, algo así. Wow, interesante. ¿Alguna vez te habías planteado algo así? Envía tus comentarios y síguenos escuchando todos los lunes de 9 a 10 p.m. Los mejores comentarios serán leídos al aire. Radio Café Jazz. Pues muy interesante la plática con Jesús Rivas, que viene de Venezuela y se queda en Guatemala, buscando también la superación, la mejoría a nivel económico principalmente.
y enfrentándose a buenos retos que hay ahí por cuestiones administrativas principalmente, justo como le pasa a muchos que vamos a Estados Unidos. También a mí me tocó aventarme una aventurilla en Estados Unidos y vivir un poquito nada más, una probadita ligera de lo que es ser migrante en Estados Unidos, ser un mexicano en Estados Unidos, que bueno, yo relativamente tenía papeles, pero pues no tenía permiso así para trabajar o para radicar ahí en Estados Unidos, tenía permiso de turista y me quedé como pues un tipecito dentro de lo permitido con mi visa. Antes que se venciera el permiso. Sí, exactamente, antes de que se venciera el permiso, así como para probar, precisamente para, como decimos aquí en México, para calarle, a ver cómo está el ambiente. Y fíjate, con permiso, pues, relativamente con papeles y todo lo demás, se me hizo complicado. No quiero imaginar, o sea, no puedo imaginar cómo es la situación cuando le pagas a alguien para que te cruce, que ya desde ahí está un riesgo total de vida, y creo que cobran bastante. O sea, yo no tengo idea si una tarifa concreta, pero tengo entendido que es bastante lo que te cobran y nada más te brincan y ya hazle como puedas, ¿no? Oye, es fantástico lo que te cobran aquí. Ahora venir, imagínate allá de Centroamérica, Sudamérica, todo lo que tienen que atravesar para llegar a la frontera al norte, todavía aquí, que hay el riesgo de que los asaltan o los asaltan durante el camino. Total que sí es una travesía que bueno, en este caso no sé si ya lo has vivido, Jesús, o si en tu mente sí está como decir, me aviento y me voy para México, más para arriba. No sé si ha pasado por tu mente eso. No, de verdad sí no me llama mucho la atención ir hacia el norte. De verdad no está en mis planes. Y es que si no no conoce Las Vegas. Si se puede, bueno, sí. De vacaciones sí, claro, por supuesto. Pero así sí, yo he escuchado cifras, no sé si son verdad o mentira, pero supuestamente y que cobran como unos $10,000 para cruzar de aquí. Más o menos. Y con $10,000 yo me voy para Venezuela y igual, monto un negocio si tuvieras los $10,000, ¿para qué te mueves, no? No. Que no estaría usted aquí. Bueno, no estuviéramos hablando aquí en su programa. No, pues sí, yo con $10,000 igual, ¿para qué me muevo? Pues, no, pero yo conocí aquí una persona que a él lo cruzaron los primos y de esas personas que restauran techos y cuestiones. Okay, y él dice que en menos de 6 meses le pagó la deuda a la gente y arregló aquí su casa. O sea, por supuesto, lo que van es muy rentable para los que tienen la posibilidad o tienen una mano de obra muy calificada, porque tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, que para las personas que tienen un oficio que es bien pagado, ya la hacen, pues. No, definitivamente creo que sería el ir a trabajar a Estados Unidos, es ir a trabajar al campo, a la construcción, a cosas así, pero que es donde vamos a decirlo, los gringos no quieren trabajar. Y el mexicano, y yo creo, pues, es que el asunto es que le echan mucho la bandera a México, pero yo allá me topé con muchos venezolanos, puertorriqueños, o sea, hay de muchas nacionalidades y a todos les dicen mexicanos. O sea, ya por el hecho de que... porque ustedes como que rompieron como si ese el cristal y como estamos haciendo nosotros ahorita los venezolanos hacia Sudamérica. Allá cualquier extranjero que esté ahorita en Perú, Ecuador, Chile, va a ser venezolano, pues, ¿me entiendes? Porque son los que dieron el paso, invadieron. Entonces eso es lo que pasa. Por lo menos yo he conocido personas que se han ido a Perú, en Ecuador. Después en Ecuador no les funciona y tienen algunos panas en Perú y se van a Perú. Y ahí así hasta que ahorita están en Argentina, pues, ¿me entiendes? Y cuestiones así. Pero ya van como quien dice, llegan, trabajan, solucionan más o menos, cruzan a otro país, porque no hay ese problema tanto como lo que estaban hablando de las visas, que piden visa y tú puedes transitar libremente. Pues. En algunos casos, dependiendo también quién te toque, en los puntos migratorios, ese tipo de vaina.
Sí, es como aquí también cuando vas a Estados Unidos vas pensando de que, ay, ojalá me toque un migrante en buena onda para que me dé el permiso, no, o sea, con papeles y todo. O Y, cuando regresas, ay, ojalá que me toque el semáforo en verde. sí, no, con los mexicanos no ocupas visa, pero, ay, ocupas una suerte. Sí, sí, En sí. fin. ¿Qué es lo bueno? A ver, ya estuvimos hablando de la parte mala, la parte complicada, ¿no? Pero ¿qué es lo bueno que te ha dado Guatemala? ¿Qué es lo bueno que le da Guatemala a un venezolano, Jesús? Bueno, siempre está la experiencia de uno, está la experiencia de uno conocer otra cultura. Guatemala es un país muy bonito, no se puede quitar, tiene cuestiones muy bonitas y he conocido varias partes, conocí la Antigua, conocí Petén, conocí Cobán, que son como departamentos de aquí de Guatemala que siempre por casualidad haciendo algún o otro trabajito, se me dio la oportunidad de ir a esos sitios, pues, ¿me entiendes? A ver, aclara, porque en México decir hice otro trabajito es algo, Ajá. es algo muy Es una connotación íntimo. sexual, connotación Sí, sexual. Ah, bueno, qué bueno. Qué bueno que lo ponen. sí, Bueno, porque eso, no, haciendo otro trabajito, entonces sí ya puedes, caray, entonces, Quiere decir sí. que perdiste, hermano. No. que te dejaste Vamos, querer. vamos a editar eso, vamos a editarlo. Pero caben las posibilidades. Bueno, de repente usted también, por lo menos como todo, pues, sabe que la cultura, los términos se interpretan de diferentes formas, pues. Sí, por Claro. eso te lo aclaro, porque sí, sí es. Oye, hablando de eso, ¿qué concepto tienen en Venezuela de los mexicanos? Bueno, y en Venezuela, Puedes por lo menos decirlo, ¿no? la música ranchera se escucha mucho, Vicente Fernández. Somos muy fanáticos a la música mexicana, por lo menos Vicente Tradicional. Fernández, el mismo El Hijo, las novelas también son mucha influencia de novelas mexicanas ya, Perdón por eso. ese tipo Sí, de... no fue nuestra culpa, de verdad. No, pero te hablo de años atrás, pues, Ah, también. ok. Sí, ya ahorita ni se ven las novelas, ¿no? Ya ni puro Sí. refrito también ahí en la... Yo ofrezco una disculpa a todos nuestros hermanos centro y sudamericanos por María Mercedes y todas las Marías. Oye, fue la que le dio El Chavo, que bueno, Oye, el Chavo, emblemático. hace unos días fue el Día Internacional del Chavo del Ocho. ¿Qué Oye, experiencia tienes ahí? El Chavo fue parte fundamental de la crianza de muchas generaciones allá y todavía se ve. Allá todavía se ve. Aquí en México ya está prohibido. Tengo entendido. no, No, en allá, todo el mundo, según lo que yo vi, que se dejó de transmitir mundialmente el Chavo, Allá mundialmente. caducó. Y ya, sí, ya. bueno, yo también yo vi esa noticia, pero hay que ahorita con el internet nada caduca, ahorita Ah, todo, bueno, sí. todo Digamos Sí, que hay en las cosas que... televisoras, pues. Oye, ah, Jesús, yo tenía entendido que muchas veces en Sudamérica, Centroamérica, o sea, todo lo que no es México, de México para abajo, tenían unas referencias no tan positivas de los mexicanos como tales, así como uno de repente puede ver a los gringos como prepotentes, racistas, clasistas, y todo este tipo de cosas. Hay un referente de esa forma también para los mexicanos de aquel lado del continente. sí, por lo menos nosotros en Venezuela nos caracterizamos porque si la persona no cae bien, no tenemos nada que decir de ella. Pues nosotros, te puedo decir que no es por la situación que está viviendo el país ahorita, sino que desde mucho antes, yo nunca en Venezuela vi ningún rato ni de xenofobia ni de racismo ni a ningún tipo de persona de otro país. Más bien yo digo que cada país tiene su encanto, por lo menos México a mí siempre me llamó la atención, Cancún, todo ese tipo, las playas, a pesar de que nosotros tenemos playas muy bonitas y bueno, podemos hacer Oye, como hasta sí. una competencia de playas y de cuestiones turísticas, eso a mí me llamó mucho la atención y siempre nosotros, o sea, hablo por Venezuela, siempre bajo mi opinión, Sí, sí. Claro. de que nunca hemos tenido esa cuestión de crear un estereotipo de que los mexicanos, que narcotráfico, cuestiones tipo, no, nada de eso. Nosotros
Bueno, fíjate que nosotros de la misma Colombia, que son nuestros vecinos y hemos sufrido también, bueno, no hacia la parte donde yo vivo, porque yo vivo más hacia el oriente, pero lo que es la parte de los Andes, que hay algunos estados que son frontera con Colombia, sí vivieron mucho cuestiones con la guerrilla, secuestros y ese tipo de cosas, pues, ¿me entiendes? Y más, sin embargo, en Venezuela nunca se vio de que, tú eres colombiano, tú eres... no, nunca. Fíjate que aquí en México me ha tocado viajar a algunas partes del país. Te voy a decir por qué, porque mira Jesús, puedes identificar muy fácil a las personas de México. Se dividen prácticamente en dos partes. Los que son altos y digamos que tez clara, y los que son chaparritos y tez morena. Eso es prácticamente el norte y el sur de México. Entonces, claro que tiene ahí su campechaneada, ¿no? Sus cosas bonitas por todos lados, sobre todo las mujeres. Pero tú puedes identificar, digamos, en generalizar a México así. Del sur, del centro hacia abajo, generalmente son personas morenas, de una estatura promedio baja, unos 60, hombres 60, unos 55, te lo digo porque he estudiado en el INEGI y eso. Aquí es el INEGI es una, ¿cómo se dice, Goofy? Una institución. Una institución que se carga de todo lo que son las medidas étnicas de México. Y bueno, en Venezuela yo digo que nosotros nos distinguimos por la forma de que hablamos, pero de que por la tez, de por lo alto, bajito, eso es una mezcla bien diverso, ¿entiendes? Allá sí, pues en Venezuela, si tú pones a 10 personas sentadas, tú no sabes de qué estado es, si no abren la boca. Ok. no, ¿entiendes? No es como de repente por lo que tú me estás diciendo, de que de repente tú ves una persona medianamente alto, blanco, no, este es del norte, este es del sur, que es bajito, es morenito, no. Fíjate que aquí sí podrías llegar a generalizar de esa forma. Sí, un poquito. Sí podrías llegar a generalizar de esa forma porque sí es muy clara la diferencia en cuanto a eso. Y fíjate que acá de este lado, en Baja California, lo que identifica a los primeros pobladores de los estados del norte de México, hablando exclusivamente de Baja California, ni siquiera fueron mexicanos, fueron chinos. Entonces, Baja California no fue estado hasta 1952. Antes de eso, Baja California era el territorio norte de la Baja California. Eso se divide en dos. Está Baja California Sur, que es de la mitad de la península hacia abajo, y Baja California, porque oficialmente no existe Baja California Norte. California Norte, es Baja California y Baja California Sur. Entonces, nosotros somos la parte que quedó de lo que Estados Unidos robó a México en 1800 y tantos, cuando Santana se vio obligado a venderle a Estados Unidos la mitad de la República Mexicana. Bueno, y fíjate, y a pesar de eso, ¿no? Sigue dando conciertos por acá. Eso sí, Santana todavía no muere. Hablando de eso, si tú identificas Centroamérica y parte de Sudamérica como Venezuela, como de Venezuela para arriba, hay mucha persona mulata, mucho moreno. Es bien así, bien arraigado eso. ¿Por qué? Porque fue muchas partes en donde cuando la conquista de los españoles en América se quedaron muchos esclavos africanos. Entonces es ahí donde se hizo más bien por ese lado el mestizaje en el centro, en Centro y Sudamérica, en Centroamérica. Es más o menos así como de Venezuela para arriba, y no hablarse del Caribe, ¿no? Haití, Cuba, todas estas islas que están ahí, Puerto Rico. No, y aquí sí hay por lo menos regiones que son estrictamente por las personas morenas, porque ahí es donde como que prevalecieron más esa raza, pues, ¿me entiendes? Claro, aquí hay parte, por lo menos parte de la costa, de lo mismo que tú estás hablando, de descendencia africana de los esclavos cuando la colonia y todas esas cuestiones. Ajá. Y ahí, bueno, generación tras generación, y tú llegas al pueblo y son puras personas morenas y en ese estilo, pues. Claro. Sí, pero como puedes ir a la capital capital y puedes conseguir una persona también de la capital, pero me imagino que tienen su descendencia, pero aquí sí no, por lo menos bueno, en Venezuela, pues no hay esa cuestión racial ni cuestión
Bueno, hay algunas partes donde sí son un poquito regionalistas con respecto a su... exactamente, sí. Regionalismo sí hay bastante. De lo contrario, no. Pero fíjate, algo curioso que mencionabas ahorita, Jesús, que dices que si se ponen así 10 personas y mientras de que no hablen, pues no sabes de dónde son. Yo creo que también ahí por eso en Estados Unidos a todos les dicen mexicanos, ¿no? Una porque, pues como dices, los mexicanos son los que abrieron brecha allí. Y la otra porque pues, si no les escuchas hablar, pues como que no sabes, ¿no? Y sí hay una diferencia en el acento, pero incluso, por ejemplo, aquí en México a mí me ha tocado, cuando yo escucho hablar a alguien y así de repente lo puedo escuchar, le digo, tú eres de Sudamérica, pero a la primera no te sé decir de dónde. Ya hasta que empiezan a hablar así bastante es como que, ok. Por lo menos a nosotros nos confunden mucho que si somos de Puerto Rico, o que si somos cubanos, o que si somos, ¿entiendes? Entonces, o sea, por lo menos que está más familiarizado con los acentos de otros países, hablamos totalmente diferente. Pero sí, si te fijas en el tono de piel y todo lo demás, o sea, es como, va igual que cualquier otro mexicano, ¿no? Sí, o sea, sí. Que un común. Ya, yo digo que eso prevalece más hacia las partes indígenas que todos los países lo tienen. Venezuela tiene también hacia Amazonas, tienen también sus cuestiones indígenas y ahí es como que sí más palpable tú ver una persona cuando tiene rasgos indígenas, pues, ¿me entiendes? Claro. Eso es. Ajá. Pero eso es en todos lados. Más eso no quiere decir que tenga algún tipo de discriminación. No, por lo menos ya no se vive eso. Sí, la Pues discriminación ya es muy marcada, pero también, como dicen, pues ya en los rollos sociales, ¿no? Ya como que cierto tipo de personas con cierto tipo de estatus es lo que suele suceder, porque así también como nos vemos igual y es como, somos de lo mismo, ¿no? Como hay un video que anda rondando por ahí de un chavo que lo están entrevistando en Estados Unidos precisamente y dice, no, pues es que ustedes, y entonces dice, y no, pues que los niggas y los estos y los otros, y van bajando un par de chavos por atrás y dice, ¿qué? ¿Cómo me dijiste? Y dice, es que yo también soy mexicano, yo sí puedo decirlo. Y el otro, güey, sí es cierto, y se saludan, y no sé si lo han visto por ahí, pero es como eso, ¿no? Como que yo también soy marginado, yo también soy de los que critican por el color de piel, al nivel que quieran, ¿no? Pero ya como que es más el rollo social o el estatus social, económico, que el rollo de la piel, ¿no? Algo así por el estilo. Es más bien como cuestión de educación, ¿no? Yo me imagino. Es que el racismo es tanto para el que lo hace como para el que lo siente. Por ejemplo, si a mí si yo no me siento discriminado, ni cuenta me voy a dar que me están insultando por esa pinche razón, por esa razón, ¿me explico? Claro, tú eres el que decide si que te afecte o no te afecte. Claro, eso las personas, lo que pasa es que eso abarca mucho, no sé, es un tema que abarca mucho, porque ahorita porque estamos hablando de racismo, pero por lo menos las personas que tienen alguna discapacidad o algo, entonces cada quien sufre su cuestión al nivel que lo tenga. Entonces, es de lo que tú estás hablando, que a ti te afectan hasta la medida que tú lo permitas, pues. ¿Entiendes? Claro. Sí, pues porque hay esta discriminación de si eres gordo, si eres flaco, si eres... Exactamente. Si traes lentes, si no traes lentes. Mira, aquí traemos 4 ojos, estamos aquí. O sea. Ya es como que ya somos iguales, ¿no? Sí, o sea, nosotros sí nos podemos decir 4 ojos, pero los demás no nos pueden decir, ya. Es como la cuestión, yo tengo familia y muchas personas morenas y de verdad, como te digo, en Venezuela no sé, gracias a Dios no sufrimos de esa cuestión de clasificar a las personas por su piel o lo que sea. Pero lo que están hablando ahorita que en Estados Unidos, un negro sí le puede decir al otro negro, pero tú le dices a una persona negro y es una ofensa, se ofende. Sí. Pero fíjate que aquí en México no es tanto. Por ejemplo, yo tengo a mi tío negro, mi tío es un negro, tengo a mi camarada que le decimos el negro, tengo a mi amigo que le decimos el negro. Claro, pero es que es una cuestión hasta por cariño, porque por lo menos en Venezuela siempre hay en los apodos que le ponen a las personas y
Claro. La persona de repente, para mí negro, pues nosotros somos Exactamente. muy confianzudos, pues, ¿entiendes? Todo el mundo, Sí. hola, mi amor, ¿cómo estás? Y a todo el mundo no le dice mi amor, a todo el mundo no le da la mano, ¿entiendes? Entonces eso yo digo que es algo que... Yo creo que por eso también a la parte de los hispanos nos conocemos así más o nos vemos como una cierta hermandad, ¿no? Porque tenemos esa costumbre de, pues somos iguales, ¿sabes? Y como dices tú, el cariño, ¿no? Hasta en las palabras, te entopas a alguien y ¿hablas español? Sí. Qué bueno, mi hermano, pum, ya empiezas a hablar, ni siquiera sabes de dónde es. A mí me pasó, digo, en Estados Unidos, y eran así, ¿no? De que eran de Colombia, que eran de acá, y eran de varios países así diferentes, y por el simple hecho de que hablábamos español, y vaya, pues ya era como sentirte como en el ambiente, ¿no? Así fraternal. Claro, y hasta tú lo puedes ver en las mismas películas, ¿no? En las películas gringas o películas europeas, en donde siempre de lo que se trata es yo veo que lo normal es que la familia se separe a temprana edad y que cada quien haga su vida bien rápido. Por ejemplo, si no te vas a los 18 años de tu casa a la universidad, quiere decir que ya eres un fracasado, o si no estás trabajando, o tu ideología es que tienes que odiar a tus papás hasta que ya tienes hijos y comprendes, pues, o sea, me explico, es como muy separado todo, y aquí todos somos muéganos, así como que todos juntos, para todos lados, vamos a agarrar bueno, y todo. Qué bueno que hablan de eso, porque por lo menos aquí, yo digo que es una de las cosas que yo más extraño de Venezuela, que aquí uno, por lo menos aquí, no sé, por poner un ejemplo, la gente como que no comparte, la gente tiene un ritmo de vida, pero súper rápido. También, El tráfico, ¿me entiendes? O sea, en Venezuela no es que no sea así, porque en todos lados hay que trabajar, pues. Pero claro, yo sí veo que aquí la gente como que no comparte. Yo digo que aquí la gente no tiene amigos, no tiene... Porque en Venezuela son las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y si tú estás en tu casa y Humberto está en su casa y Pablo está ahí al lado y salimos hacia la puerta y nos vemos las caras, mira, ven a tomar tu café, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste hoy? y ahí empieza la plática. ¡Órale, qué genial es y algo! Aquí ya eso, o debe ser que en la parte donde yo estoy es un poquito más complicado, no sé. Pues también dice que está en el centro de la ciudad, en la capital, así es que creo que todas las capitales también tienen como cierta característica de eso, ¿no? El mismo movimiento. Menos Mexicali. No, pero uno siente como eso, uno siente como la gente, pues, que claro, más reservada. Quiere brindar algo. Fíjate que es interesante porque el resto de los países que me ha tocado a mí cuando hablan de forma positiva de México, siempre hablan de eso, de México, ¿no? La característica de abiertos, de recibir a todos como una familia, de fiesta, de que todos, de que sienten mucha confianza cuando llegan, y eso es interesante. Pero fíjate que las personas que yo he conocido que vienen a este lado del país, a Mexicali, hablan exactamente de la misma forma, pero internamente, así como que, los de Mexicali pueden estar así, pues, haz de cuenta que tú vienes ahorita, mi querido Jesús, vienes ahorita, Goofy viene a mi casa, mi gata, me presenta un amigo venezolano, como tú ya eres amigo del Goofy, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Ese es el refrigerador, ahí está la hielera, ahí está la comida, haz lo que tal cual, así. Igual es allá. O sea, si tú vienes recomendado, vienes con las puertas abiertas, como dice. Así es, prácticamente. Claro, ya es así. ¿Entiendes? Ya tenemos esa familiaridad con las personas que y hasta los que no conocemos, y cuando uno tiene unos tragos encima más ligeros. más fácil todavía. Eso es bueno. Pues fíjate, allí está la muestra, un venezolano en Guatemala, un mexicalense, bueno, 2 mexicalenses, pero yo ando también acá de turista por Ensenada. Y pues aquí estamos, unidos, platicando, compartiendo. Hace, pues básicamente unos minutos prácticamente no nos conocíamos y ahorita creo que ya estamos entrando en ambiente, ¿no? Entonces, mi estimado Jesús, pues ojalá que de verdad te vaya muy bien, que generes ahí bastantes ingresos para que en una de esas te das una vuelta para Mexicali o igual nosotros nos damos una vuelta por allá por Venezuela, ya que te regreses y estés allá con tu familia para que nos lleves a conocer. Bueno, ya estamos, cuando ya estamos a la orden, de verdad ya no hay ni que decirlo.
Y Eso. quiero conocer Venezuela, mi querido Goofy. Sí, Mira, nos vamos y pasamos ir. por Jesús y ya nos vamos todos juntos. Ahí está. Calidad. Pues eso es bueno. Muy bien, pues ojalá, es un gusto de verdad, Jesús, es un enorme, es de verdad un honor haber compartido este momento contigo, conocerte un poquito más, conocer algo diferente completamente, porque te digo, la costumbre aquí del migrante era quién se va para Estados Unidos y ver pasar a gente de Sudamérica y preguntarse ¿por qué andan acá? O sea, como, ¿por qué se les ocurre venirse para estas tierras? Y si uno como mexicano la piensa para brincarse y de repente ver esa situación. Y bueno, pues lo que nos has contado es abrir así a otro mundo diferente, que es lo mismo, pero no es igual. Sí, aquí está interesante porque tengo una admiración por nuestros hermanos haitianos que se quedaron aquí en Mexicali y en otras partes del estado, de una migración masiva que hubo de Haití hacia acá, y los que no pudieron conseguir asilo político o sus papeles para cruzar al otro lado, se quedaron aquí en la frontera, en Mexicali, en Tijuana, en Ensenada, por ahí he visto también algunos. Sin embargo, ellos, mi querido Jesús, no hablaban ni el idioma, o sea, hablaban un poco francés, o no sé si se llama el idioma de Haití haitiano, pero pues hablaban el idioma que hablan allá, y y aquí los ves ahorita trabajando, ya llevan una vida, digamos, con un proceso normal. Muchos ya se casaron con mexicanas, muchos ya están aquí viviendo, ya tienen sus hijos, los ves por todos lados, y eso a mí me da gusto. Eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a tener nosotros después una influencia haitiana, y vamos a poder disfrutar de muchos de los beneficios que te da la pluralidad en cuestión social. Pero fíjate, ¿no? Que eso lo vivió Venezuela, lo que tú estás diciendo. Hace los años 70, 60, por ahí, uno siempre, desde pequeño uno se dio cuenta de que las plazas, hablo plaza con respecto a, como por poner un ejemplo, que las tiendas de electrodomésticos, refris, cocina, juego de cuarto, esa plaza la tenían los árabes. Okay. ¿Me entiendes? Porque fueron en los años 60, 70, cuando empezó la cuestión política de esos países. Ellos emigraron hacia allá, y los que lograron llegar les fue bien, y ya en los 70, 80 ya tenían negocios y se trajeron más personas. Entonces, por decir, los árabes, con respecto a lo que era mueblería, uno le dice mueblería, esas tiendas por, no sé, tiendas por departamento que venden puro electrodoméstico, esa plaza era de los árabes. Okay. Todo lo que era supermercados, así hablo como un ejemplo, los Oxxo, que yo veo mucho los Oxxo, que son esas tienditas que están en el lugar. Entonces, me corrigen. Todo eso eran los chinos, esas tiendas. No voy a tan moderno como un Oxxo, pero todas esas tiendas, más o menos en ese nivel, en los barrios, en todas las cuestiones, eran de los chinos. Tiendas de conveniencia, le dicen acá, ¿no? Tiendas de conveniencia. Por ponerte un ejemplo. Todo lo que era panadería, cuestiones pastelería, eran los portugueses. O sea, que todo el mundo, todas esas plazas las cubrían, y en Venezuela nunca se vivió esa cuestión de ese racismo, volviendo ahorita el tema y dando un poquito pie a lo que estás hablando, de lo que van a vivir ustedes un poquito más adelante con todos los migrantes que se fueron. Y sí, porque ahorita nosotros estamos viendo aquí hondureños, haitianos, nicaragüenses, guatemaltecos, de todo se está quedando aquí. El que tenía una mentalidad de emprendimiento y tenía disciplina, hizo dinero en Venezuela. Que claro, eso ahorita lo que se critica mucho, pues, que en los años cuando los países vivieron épocas malas, Venezuela recibió a todo el mundo, y ahorita que hay más posibilidades, o sea, hablo entre comillas por las cuestiones de tecnología y cuestiones, pues, y hay muchos países que lo que hacen es cerrar la puerta a los venezolanos. Entonces es como algo un poquito contradictorio de cuestiones. No sé, me voy a meter en un tema que no conozco mucho, pero claro, sobre cuestiones de derechos humanos, de migraciones, cuestiones que hablan de que hay que darle asilo a las personas, hay que ayudarlos, pero ¿de qué forma? Yo hablo en mi opinión, ¿de qué forma ayudan? No ayudan, por lo menos en mi opinión no me ayudan de ninguna forma, porque ¿de qué me ayudara? De que yo fuera a pedir un asilo en cualquiera de estas cuestiones sin fines de lucro,
y me dieran un papel, yo pudiera trabajar, yo pudiera hacer esto, pero entonces todo es un proceso que te lleva a migración y del país donde estés. Y el país donde estés es el que define si te da o no te da residencia. Eso es un despelote, como dicen. Fíjate que no sé, obviamente desconozco yo cómo funciona eso aquí. Lo que sí sé es que México ha sido anfitrión de muchas personalidades en diferentes épocas de la historia del mundo. Ha recibido, cuando estaba todo el rollo de socialismo en Rusia y todo, a líderes del socialismo ruso en México. Fíjate lo que son las cosas, líderes del socialismo cubano, acá estuvo refugiado Fidel Castro, también estuvo refugiado el Che Guevara. De hecho, aquí en México se armó la revolución cubana, aquí se pusieron de acuerdo y de aquí brincaron para allá cuando tenían todo armado el cotorreo. Y siempre México, sí yo tengo el conocimiento que ha sido ese rollo de bienvenidos sean todos. ¿Quién dice? Exactamente, aquí no ha habido ningún problema, ni aún así con la pandemia. Fíjate que un ratito nomás cerraron la frontera aquí, por ejemplo, ahorita está cerrada la frontera con Estados Unidos aquí en Baja California por el rollo de la pandemia. Uno no puede ir si no tiene si no es residente o ciudadano americano, ni los americanos pueden pasar para acá ahorita, si no tienen su residencia o ciudadanía mexicana. Pero esto es por la situación tan especial que tenemos, pero nunca había pasado eso. Visita nuestra página de Facebook y sé parte de la comunidad de opinión de Radio Café Jazz. Los mejores comentarios serán leídos al aire. Pues así está la situación con mi estimado Jesús de Venezuela, un venezolano viviendo en Guatemala y dos mexicanos viviendo pues en todos lados menos en su casa. Fíjate que yo cuando viajé para el centro de México, no sé si alcanzan a notar un cierto tono chilango en mí. Heriberto Reynoso, tengo añotes conociéndote y siempre has tenido ese acento achilangado. Se me hace que porque te juntas mucho con el Nieblas. Fíjate que el Nieblas no lo tiene tan chilango, pero cuando tiene como chilango light. Justamente cuando entré a trabajar ahí con el Nieblas en la radio Mexicali, ahí fue donde me agarró, porque me agarró el acento, porque estuve trabajando, o sea, yo estaba mucho al teléfono con chilangos, y ahí ya tenía también mi plan de teléfono y todo, y era puro chilango, entonces yo hablaba mucho con chilangos. Y yo tengo esa característica de, empiezo a platicar con alguien, cuando estuve en Zacatecas tienen un tonito diferente, y ya también me decían, ya dejaste el tono chilango, pero agarraste otro tono diferente. Ahora ya estabas hablando, Vali. Sí, algo así por el estilo. Entonces es divertido que me adapto rápido, pero fíjate que el chilango sí se me quedó. Mi querido Jesús, chilango le decimos a las personas que son del centro de la República, específicamente de la capital. De la mera capital de México. Así es. Esos son los chilangos. Tienen un tono que, por cierto, haciendo referencia a Franco Escamilla, y por ahí tiene también en su video podcast, hicieron un comentario sobre ese y viene de China, ese chilango, ¿Oh, sí? Y el tono ese así de... Eso como así, como la jerga, no sé, la forma de hablar de los barrios. Con J lo hiciste, ya había entendido de otra forma. Pensé lo mismo, pero dije, me voy a callar. Como porque ese chilango es como la forma así, ¿sabes? El pana de Barras Praderas, ¿sabes? Yo lo veo en las redes sociales. Okay. Me imagino que chilango es la forma como él habla, algo así. Sí, es el barrio, ya sabes que es como todo cuando dicen, yo soy mexicano, en todas partes del mundo hablan como chilangos, como si todos habláramos así. Es sí, como la forma como que identifican así, como que, ¿qué pasó, mi querido venezolano? Como Cantinflas, así, ¿no? Ándale, así es como identifican la... Pero Cantinflas es una forma muy chilanga clásica, digamos, ¿no? Como Pedro Infante. Sí, es como chilango light. Como Pepe Toro, es inocente. Es chilango high class. Ajá. Sí, pero sí, básicamente. Los compañeros de los amigos de Pedro Infante eran los que sí eran chilango, así como, quisiera acordarme de los nombres, pero... Vaya, los compañeros, todos los que le tiraban el rollo a Chachita. Ándale, porque Pedro Infante era de Sinaloa, de Guamúchil. El Chicote era el que sí. ¡El Chicote, mi
querido. Ajá, Simón. Sí, eso será. Sí, Pero bueno, total, resortes, todo eso, güey. hablando de amigos y demás, pues hemos hecho un nuevo amigo por allá, Jesús. Estamos en modo serio, en modo formal, en modo vamos a poner la mejor carta sobre la mesa, pero ya nos estamos haciendo, como dice Jesús, ya nos estamos haciendo panas. Aquí en México, pana es un tipo de tela que se utiliza. Es una tela, ajá, sí. No, aquí también, ¿sí? pero uno lo que es chamo y pana es la forma de referirse a... Okay. Ah, chamos. Los como chamos, canta, chamo, exacto. canta, Aquí somos gente chamo. menuda. Ah, Sí. bueno, Sí que fíjate, chamo viene, bueno, también ahorita va los millennials y demás, ya va tirándole más como una salsa para churros, es como chamoy. como chamoy. Ajá. Ajá, como decir ahí chavito o algo así por el estilo, ¿no? Pero Sí, la cosa es que, bueno, igual en México sería, o bueno, en la zona norte de México, sería morrito. sería morro, el vato. El vato, Simón. Y para el centro y las demás partes de la República es el chavo o la chava. Sí. Pero eso es muy chilango, nosotros decimos que es muy chilango. Nosotros aquí, nosotros para referirnos a que es chamo o pana. Es lo que más diferencia a la hora de... Hombres y mujeres. Sí, bueno, sí, pana es como general. Okay. Es unisex. Claro, el pana o la pana. Como Okay. Pero el artículo se diferencia. Sí. Y chamo. Y cuando ves muchas chicas es una... Es una empanada. Empanada ya es comida, ya no. Cuando hay muchas chicas es una manada. Una manada. Okay. Cuando hay muchas aquí chicas, también, cuando hay muchos morros, cuando hay muchos muchas gatos, chicas, es una manada. aquí me pongo firmes. Empezamos. Oye, palabras clásicas que tú sepas de México, ya entre pana, que ya sabemos que cuando aprendes otro idioma, que en este caso pues el español es igual, pero empiezas a aprender palabras características, como ahorita pana, para nosotros. ¿Cuáles son las frases o palabras clásicas que tú conoces del mexicano? Como wait. Bueno, sí, conocerme, a mí me gusta mucho la cultura de su país, de verdad me llama bastante la atención y de así a la mente, de repente tú nómbrame una y yo sí te puedo decir el significado, porque ahorita la mente... Por ejemplo, en Argentina, si aquí uno come un pan que se llama concha, te lo comes con leche, es un pan dulce, pero si tú dices la concha en Argentina, te estás refiriendo a la empanada y a la quesadilla. O sea, a la parte íntima, a la parte claro, íntima. Sí, a la parte de esos lados, lo que es Chile, Perú, Ecuador. Sí, a esa parte. Ellos ya, ese como nosotros decimos, mentar la madre. O sea, mentar la madre. Ok. Eso, mentar la madre es como decir recordarle a tu mamá, pero con una palabra grosera, pues. Es como decir, si un gato muere muy rápido, si un gato muere, si un gato muere, si un gato muere. Sí, así muchas veces. Ok, también aquí en México... es lo mismo, una mentada de madre es como decir, vas a Sí, eso. Pero... En Venezuela es el co de tu madre. El co. El co. Pero completa la frase, pues. No, así no es. El coño. Ese. Fíjate que aquí en México, cuidado de no decirle nada. No, lo que pasa es que aquí en México el coño no significa nada. O sea, es como... parecido al caño, pero no. Ajá. Y ejemplo, caño bueno, allá sí es una grosería, aunque nosotros la decimos mucho. ¿Sabes que hay palabras? Por lo menos nosotros la palabra coño, hay ahorita muchas personas en las redes sociales que relacionamos porque una palabra puede tener miles de significados. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, por lo menos, coño de tu madre es como sacándote de tu madre, pues. ¿Me entiendes? Es una ofensa. Sacándote del aparato reproductor de tu madre. Exactamente. Pero tú puedes decir, me voy por el coño. Eso quiere decir que te vas lejos. ¿Me entiendes? Entonces, esa palabra, tú, dependiendo del contexto, tú puedes hacer una frase con esa palabra, pues. Claro, porque, por ejemplo, aquí panocha es un dulce que también se llama piloncillo.
de ese piloncillo, que es dependiendo la de panocha, la región, es como se le dependiendo de dice. la región, pero panocha también se le llama es una forma vulgar de decir la parte femenina de la mujer, pues. En Perú es una grosería, claro. Es una forma de decirle despectivamente a la parte íntima de una mujer. Exactamente, Sí, igual que aquí decirle tenemos. pantufla, quesadilla, almeja. Entonces, por lo menos en Venezuela, igualmente lo que es vaina. Nosotros todos le decimos vaina. Ok. ¿Entiendes? Agárrame esa vaina. Cuidado con esa vaina. ¿Qué tal? ¿Cómo Es la... como con esa, agarra esa cosa, o sea, no sé, ¿no? Exactamente. Puede ser cualquier cosa, desde un Sí, perfume nosotros hasta ahí un sí balón. podemos utilizar. El vocabulario venezolano es un vocabulario muy grosero a su estilo, pues, porque habla con mucha. Como que Habla nomás con ustedes mucha. lo entienden, ¿no? Exactamente. O sea, Por la ejemplo, forma de hablar Porque de aquí una nosotros. vaina es como donde es vienen una los vara, chícharos. o una vaina donde vienen muchos granitos, Ajá, ¿no? es como la parte de los la Sí, fruta, porque la semilla de prácticamente la los vaina es granos. donde enfundas algo, pues, donde enfundas la Vaya, espada, que ajá, sí. normalmente es el término. Ajá. Pero bueno. Ok, Oye, sí, por como ejemplo, que aquí la envainó expresión la ¿qué espada. pedo? Te sirve para todo. ¿Qué pedo? ¿Qué Bueno, pedo? ya. Sirve para todo. ¿Qué pedo? Tú puedes decir, ¿qué pedo, güey? Con esa madre como una forma de sorprenderte o ¿qué pedo? Una forma de felicidad o Claro, O cuando te ves llegar bien borracho, también dices, dependiendo. ¿qué ¿qué pedo? pedo? Sí, pero Dependiendo del contexto, ahí es donde si la gente es una ofensa o es una exclamación o es Sí. O una una esa, forma. queja, ¿qué pedo? qué pedo. Ajá, aplica en Qué cualquier buen forma. pedo te das. Sí, Bueno, porque aquí es peo, aquí no es pedo, aquí es peo. Pero Peo. aquí, no, ejemplo, ay, se prendió el peo, es que se prendió la pelea, se prendió sí, sí, el sí, sí, ajá. problema, algo así. Interesante. Pero Aquí también, ajá, exacto. Pero se aplica en cualquier cosa. Por ejemplo, aquí el güey es para cualquier persona. Ya entre hombres y mujeres se dice, obviamente lo dices y no lo vas a decir con una persona que acabas de conocer. Es una expresión que se dice más bien entre amigos o entre personas que ya se conocieron en una fiesta o Obviamente, algo. ¿no? donde hay confianza, donde hay un poquito más de confianza. Y eso. A ver, por ejemplo, si llegamos tú y yo a una fiesta, Jesús, yo te digo, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo está? Y ya el calor de la copa, yo te digo, no manches, güey, qué pedo, qué buen pedo, güey. O sea, ya es normal. Empieza a hablar en otro idioma. Sí, sí, sí. Ya, Sí, está por lo interesante. menos a nosotros nos pasa mucho cuando empezamos a hablar con nuestros términos de local, la gente no nos entiende, pues. Porque aquí uno trata de hacerlo más neutral para que sea A un ver, por ejemplo, entendimiento. platícanos algo así, no sé, alguna cosa. ¿Te puedes reír de nosotros ahorita? Y ¿cómo sería algo así No, que... porque por lo menos yo digo, no, fui para el carajo y ese coño no me atendió cuando me tenía que dar la vaina esa. O sea, yo Sí te digo, entendí, yo te entendí. Sí, O sea, me fui a un está... lugar y el dependiente de la tienda no me brindó el servicio cuando Cabrón, yo requería de eso. Sí. ¡Qué fino! claro, eso es dependiente del contexto del que estén hablando, ya es igual. Ajá. Fíjate que no es tan diferente, entonces, Pero fíjate, ahí te va una. ¿Qué onda con esa onda? a huevo, esa es buena. Bueno, ese es como que, ¿qué pasa con lo que estás haciendo? Algo así. ¡Ah, sí lo entendió! A huevo, ¡Qué güey. buena onda! Ahí está, mira, No, otra y es igual. expresión. Otra expresión, güey. A huevo, güey. A Eso es huevo. como exclamando que la cuestión está bien hecha, pues algo así. O sea, A lo puedes usar en huevo. ese contexto. Bueno, eso, buena. Ese es el pedo, güey, a huevo. A ver. Fíjate, yo creo que por eso ahí es donde empieza la hermandad, ¿no? Porque luego, o sea, hablamos palabras diferentes, pero nos entendemos al final de cuentas, como que, No, pero que ahorita las redes sociales, por lo menos, yo sigo muchas personas mexicanas y programas, va. y ya eso uno lo hace parte de las redes sociales, eso ha globalizado mucho el idioma, pues. Y Eso es fíjate bueno. que hay partes que uno toma palabras de un país y ya uno la anexa como hace su vocabulario. Por lo menos yo ahorita estoy viendo muchas cuestiones, así tengo redes sociales de dominicanos y dice mucho la palabra pana. Ahorita, pues. Sí, ya también aquí Entonces, en México. Aquí en Mexicali incluso yo he tenido ya Yo varios escuchaba ya conocidos. más que los morros que los millennials. Ahorita andan con el rollo del pana, la vaina, estas palabras como
muy arraigados ahora sí a la música del reggaetón, de todo esto que viene de acá, de Puerto Rico, de Dominicana, de toda esta parte de Centroamérica, reggaetoneros, pues ya está muy el pana, la vaina, los no sé qué cosas más. Sí, pero igualmente aquí hay palabras que son fáciles de interpretar, pues por lo menos aquí hay muchas palabras también que dependiendo de la persona que tú se lo digas y el contexto es una ofensa o es una cuestión como güey o... Y el tono, ¿no? Chavo. El tono tiene mucho que ver también en cómo lo dices. No, y la situación también, porque si viene alguien y te atropella, tú no... si algo no vas Puedes hablar a tomar así algo y de de todo forma, pues. entender, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un término bien específico en México que es el ahorita. Bueno, eso en Venezuela también, esa es una cuestión bien particular, porque tú, cuando por lo menos en Venezuela ahorita puede ser de una vez o puede ser dentro de un ratico, que Ajá, o sea. Oye, Entonces, mira, ¿a qué hora vas a llegar? No, voy a llegar ahorita, o en un ratico. Esto puede ser 3 minutos o 2 horas. Exactamente. Ese es igual. Eso es igual, es lo mismo. Aquí tienen una forma de decir cuando alguien, por lo menos yo digo, Pablo, ¿me puedes venir a buscar? Entonces, yo interpreto de que tú vas a pasar por mí para ir a algún sitio. Claro. Aquí me dicen ¿me puedes venir a traer? Sí, me puedes venir a traer. Entonces eso para mí significa como que ya fui por ti y ahora te regreso de donde te recogí, ¿no? Algo así interpretaba yo. Pues entonces la primera persona con que hice confianza aquí en lo que llegué, estábamos en un sitio y ella llamaba para que fueran por ella. Entonces ella llamaba, mira, ¿me puedes venir a traer? Entonces yo en forma de broma yo le decía, pero ¿para qué van a traer otro igual si ya tú estás aquí? Porque queremos que tú te vayas. Sí. Entonces ellos cuando yo decía, no, me pueden venir a buscar. No, pero ¿quién van a buscar si ya tú? O sea, ellos interpretan como que buscar es algo que está perdido, pues, ¿me entiendes? No sé, digo yo. Hay partes donde uno tiene que llegar y decirse, mira, puedes buscar tal cosa. Entonces la gente como queda como en el aire. Coño, ¿qué pasa? Entonces, mira, ¿me puedes por favor traer? ¿Me puedes venir a traer tal cosa? Claro, mira, a mí una vez en Monterrey, en la Plaza de la Tecnología, llegué yo buscando un USB, entonces llegué a la Plaza de la Tecnología y le dije, disculpe, ¿tienes un USB de 16? Y me dijo la muchacha, ¿qué? ¿Un USB de 16 gigas? No tenemos. Y yo, ¿cómo que no? Son esos que están ahí en la vitrina, esos. Me dijo, una memoria extraíble USB. Cállate los hijos, pues un USB, pues. Nosotros le decimos pendrive, un pendrive. Mira, un pendrive. Ok, así. Si me hubieras dicho eso antes, no te adivino qué chingados es. Yo me imagino o también en algunos lugares, en el sur, bueno, el centro de México es una memoria portátil. Sí, se llama. O sea, ahí sí es como el estándar. El estándar. De lo que, de todo el mundo sabe que es, pues. Pero de verdad sí. No, pero fíjate que a mí cuando me lo dijeron la primera, una memoria portátil, yo me quedé memoria portátil, a ver, como que saqué todos una serie de opciones y, ok, podría ser un USB, pero es correcto porque un USB es el puerto. Claro. Sí, eso es lo que yo una vez lo escuché así. Mira, ¿tienes un USB? Varias personas, ¿tienes uno? Entonces yo le decía, sí, la computadora tiene varios, no sé, cualquiera usado, dale, échale bola. Pero porque nosotros es pendrive porque nosotros decimos en memoria, es más a la que te le ponen a los teléfonos, pues, ¿me entiendes? Una memoria extraíble, algo de eso, una SD. Ajá. Porque una memoria portátil también puede ser un disco duro, no sé. Exactamente. Sí, pero ya hay uno lo diferencia de disco duro. Cuando es memoria portátil, ya uno se va más hacia el pendrive, que es el USB. Yo me hubiera imaginado, sí, güey, aquí la traigo. Cuando no me acuerdo de algo, aquí la traigo. La guardo para que no se vea. Sí, la traigo portátil para no saturar mi mente. Mis estimados amigos, se nos está acabando el tiempo y ha llegado la hora de despedirnos. Mi estimado Jesús, tú empiezas. ¿Algún consejo que le quieras dar a la gente que migra o a la gente que nos escucha así de diferentes países? Bueno, de verdad, una de las
poquitas cositas que puedo dejar aquí para que lo tomen en cuenta. Es que de verdad, si piensan emigrar, que ahorren, de verdad ahorren. Si no tienen algún apoyo, alguna persona que los reciba hacia la parte donde quieran ir, que investiguen mucho hacia la parte donde van. Y principalmente, que creo que es uno de lo principal que tienen que hacer es acomodar su documentación, bien sea papeles, si tienen títulos, apostillarlos, legalizarlo, porque viajar así, emigrar sin tener sus papeles en orden, de verdad si es difícil, se pone 200 veces más difícil. Si uno no ahorra en su lugar de donde vive, se pone difícil ahora. Claro, no, porque te pongo un ejemplo ahí rapidito para cerrar. Si yo tuviera mi documentación en orden, yo estuviera trabajando lo que fuera en cualquier plaza por aquí, pues, ¿me entiendes? Que sea de chofer. Si hubieras hecho los trámites antes de salir de Venezuela, exactamente, te hubiera facilitado mucho. Sí, pero bueno, si uno no aprende en cabeza ajena, como dice. Claro. Sí, pero entonces sí es un muy buen consejo, porque si te hubiera cambiado bastante el hecho de haber salido con tu documentación. Claro, por lo menos una persona que sea graduada en X carrera, que legalice su documentación, apostille, tenga todo preparado para cuando llegue al país, previamente con los ahorros que tiene, ya crear su estatus migratorio legal en el país, bien sea su residencia, su refugio, lo que sea. Y ahí el paso tienes como quien dice un 60% del camino ya abonado, pues, como dice. Perfecto. Oye, qué buen consejo, ¿eh? Sí, ese sí. Fíjate, y aplica en todos los lugares, porque cuando yo me fui para el centro de México, ya me salió el tono chilango. Cuando me fui para el centro de México, nomás dijiste México y ya valiste, Winnie. Sí. Bueno, cuando me fui para allá, sí, realmente me aventé así, o sea, no llevaba ni siquiera no sé cómo se me ocurrió, no llevan ni siquiera el acta de nacimiento, nomás mi identificación y ahí te ves. Y bueno, afortunadamente para las cosas que yo iba no requerí de mucha documentación, pero de repente sí me preguntaban ciertas cosas y me di cuenta que básicamente no existía para México. O sea, no tenía documentos que comprobaran que era mexicano, a excepción te digo, la identificación, que tenía dirección de acá, pero inmediatamente la gente me ubicaba de que tú no eres de aquí, ¿verdad? Pero con mi tono chilango me escapaba y no sabían de dónde era. Y dice, es que tú tienes finta como que del norte, pero te escuchas como del sur. Y ya me perdiste. Ya. Es como las aguas del Chavo, que eran de Jamaica, sabían a tamarindo, pero eran de fresa, ¿no? Pero sí. Sí, algo así. Pero sí, definitivamente, un consejo que yo podría decirles, así como que tomaran en cuenta, es una de dos. O ahorita con el internet es muy fácil hacerte amigo de personas de allá, del lugar donde pretendes irte, conocer gente de allá, que te cuenten cosas, que te orienten a dónde llegar, qué tipo de lugares poder asistir. Afortunadamente yo cuando fui para Zacatecas, bueno, yo me pensaba ir a Guadalajara y al último cambié para Zacatecas. La familia, una familia ahí me recibió con todas las comodidades de la vida, y por haber. Entonces, la familia Flores, les agradezco mucho, de verdad. Me abrieron las puertas y eso me ayudó muchísimo. Yo tardé como un mes para conseguir casa. Ese mes, quién sabe cómo lo hubiera hecho si no hubiera sido precisamente, pues por Wendy, principalmente, Michelle y su abuelito, o la mamá de Wendy, que ellos fueron los que me recibieron. Y así, a brazos abiertos, y ya teniendo ese respaldo de conocer a alguien que por lo menos te puede orientar, ponle que no, a lo mejor no llegas a su casa a vivir, pero el que te orienten en dónde puedes llegar, a dónde puedes ir, ya es una gran ventaja, que ellos te acompañen a conocer la ciudad, a que te pierdas un rato en las calles, pero tener la seguridad de que ya me perdí, pero le puedo hablar a fulanito para que me vuelva a orientar. Es una gran ventaja también. Y por supuesto, mínimo tu identificación. Y si tienes más documentos, pues con mayor razón todavía. Conocer a alguien e ir conociendo la ciudad. Así es.
Pues yo, el consejo que les puedo dar es que saquen su pasaporte mexicano, chavos. Fíjate que la mayoría de nosotros mexicanos, por lo menos los de aquí del norte, no tenemos el pasaporte mexicano. Primero sacamos la visa para pasar a Estados Unidos que el pasaporte mexicano. Pasaporte mexicano. Y lo sacas el pasaporte mexicano porque es un requisito para Pero sacar usted la puede visa pasar con la visa y sin pasaporte. Ajá, con la pura visa. Okay. El pasaporte mexicano no lo ocupamos. Lo ocupamos la visa de Estados Unidos. Es de ellos. Es de Estados Unidos. Te la quitan cuando quieren. Me imagino que, no sé, va por decir una cifra loca, el 70% de las personas tienen como esa fijación de ir a los Estados Unidos. Y ya usted estando tan cerca y solo teniendo la visa, bueno, ahí es donde viene que no se preocupan por sacar el pasaporte. Pues. Claro, porque aquí, pues lo que te decíamos, pues por ejemplo, yo conozco más ciudades de Estados Unidos que de mismo México, porque aquí me queda, puedo hacer 5 minutos si yo quiero y ya estoy en Estados Unidos. Y más aquí en la parte donde vivo yo, estoy pegado a la línea. Entonces, un día que no haya fila para hacer cola para pasar a Estados Unidos, puedo hacer 5 minutos y ya estoy en Estados Unidos. Es que pero para ir a otro estado puedo tardar horas. ¿Me explico? Sí, y eso es divertido porque, por ejemplo, yo no conocía México. Yo conocía, bueno, lo conocí relativamente cuando andaba de gira por ahí con los grupos, pero pues no lo conocíamos. Llegábamos hotel, restaurante, salón, restaurante, hotel, y ya no conocía los lugares, ¿no? Pero yo conocí México cuando se me vence la visa y por cortesía también de los mexicanos me castigaron por no tener pasaporte mexicano. No me lo quisieron dar por varios asuntos de documentos precisamente. Y fue cuando pues ya no puedo ir a Estados Unidos. ¿A dónde voy? Pues a México. Y sí, qué sorpresa conocer tantos estados, tantos lugares tan hermosos. Pero es eso que decía hace rato. O sea, estamos tan al norte que ir al centro de México nos resulta difícil. Es complicado. Claro, es mucho más barato para nosotros viajar aquí a Estados Unidos que viajar al centro de la República, te digo. Es que ir a Estados Unidos, bueno, por lo menos California. Entonces, y Arizona, más difícil es ir hacia Cancún, hacia esos lados. Sí, no, es que ya tienes, claro. Es como lo que decíamos hace rato, tenemos que ir en avión, porque así en el carro está complicado. Y ir a Estados Unidos, ir a Las Vegas, te puedes ir en carro, te puedes ir en camión. Sí. Ir a Las Vegas, ir a San Diego, ir a Phoenix, Disneyland, ir a Los Ángeles, todos Disneylandia. Los lugares que conoces así por películas y eso, aquí vamos en carro o en camión. O sea, te vas a pie, es casi de mochilacho. Es lo como tú dices, en 4 horas estamos en Disneylandia ya, en 2 horas estamos en Six Flags en San Diego, a 7 horas ya estamos en Las Vegas, en 4 horas estamos en Phoenix, o sea, todo está cerquita aquí de este lado, por lo menos California y Arizona. Pues. Sí, por eso es Baja California. O sea, es la parte baja de California y la historia ahí de Carlos Santana y todo lo demás. No sé. Carlos Santana. Bueno, sí, smooth y todo, con amigos, se nos acabó el tiempo. Fue de verdad un gusto enorme tener esta charla sobre migrantes a nivel internacional, ahora sí. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado algo bueno, o por lo menos divertirse con nosotros ahorita que estuvimos con el juego de palabras compartiendo. Afirmativo. ¿Algo que quieres agregar, Jesús? Bueno, darle las gracias por la invitación, de verdad, un rato muy agradable y bueno, todavía a la orden cualquier cosa, otro día que me quieran invitar, bueno, con todo el gusto, estoy a la orden. Pues. Ya dijiste, claro que sí, ahí vamos a terminar haciendo el programa como de 15 porque vamos a ir agregando gente, ¿no? Pero es la ventaja de la magia del internet, ¿no? De que podemos estar en comunicación. Así es que tómalo como un hecho de que te vamos a volver a ver por acá, Jesús, si es la oportunidad y si es tu deseo, te vamos a tomar la palabra. Mi querido Jesús, te invito de verdad todos los jueves a que veas La Machaca VIP por Facebook. Es un programa que tenemos en donde nos comportamos completamente diferente de aquí porque es otro formato y es un programa de revista con dinámicas, ahora de política, de espectáculos, de deportes, hay grupos invitados, etcétera, etcétera. Por Facebook, en la página de Facebook, ayúdame, apóyame ahí, dame un like a la página, se llama La Machaca VIP y obviamente todos los días que se produce este
magnífico programa de Radio Café Jazz. Es un programa cada semana, es un capítulo cada semana. Lo pueden ver, bueno, las noticias las estaremos dando ahí por Facebook, en nuestra página de Radio Café Jazz. Y los capítulos completos van a poder encontrar en YouTube, en video podcast. En YouTube, la página lo puedes hacer, es el canal, pero lo vas a poder buscar Radio Café Jazz y ahí te van a aparecer todos los capítulos. Y además está el podcast que los vas a encontrar en Anchor o Anchor, dependiendo cómo lo leas en tu país, en tu estado, porque ya me he dado cuenta que es en un lado, por acá es iVoox y por otro lado es iVoox, entonces le dicen, lo dijiste mal, no, pues es que yo soy del sur. Depende cómo speaking in English. Ándale, sí. exacto. Porque puede ser DirecTV o DirecTV. O ¿cómo es que tú le dices a la USB? ¿A la qué? Al A la USB. USB. Al USB. Sí. Hay algunos estados que dicen USB. Al USB. Ajá. La No, Está como- Yubi es una chama que vivía por la casa. Es como yo vi los calzones de la morrita. Amigos, pues un gustazo tenerlos aquí en esta plática. Esto es Radio Café Jazz, una plática amena al tomar un buen café. Esperamos que les haya servido de algo de lo que hayamos dicho, o por lo menos haber pasado un rato agradable. Ahí está la Machaca VIP y por supuesto que le agradecemos mi pana Jesús Rivas. Ahora sí. Yo, pana, Jesús, ahí Dale, estamos en pues. contacto. Dale, Pablo. Liberto, un Dale. placer, hermano. Igual, muchas gracias, mi público. Ahí estamos. Abur. Váyalo. Papá, frutas y verduras. Gracias por haber aceptado la invitación a este café. Espero que de todo lo que compartimos aquí te lleves algo útil para tu vida. Si es así, te espero el próximo lunes, a partir de las 9 de la noche, a través de la radio en línea. Radio Café Jazz con Heriberto Reynoso. Tenemos un café pendiente.